Muy bien, queridos hermanos, vamos a compartir hoy en el Evangelio de San Mateo capítulo 15 del Evangelio de San Mateo, Matillahu, que es el libro que estamos estudiando en la mañana. Aquí vamos a compartir el capítulo 15, el versículo 21. Es corto el relato, la historia. Y quiero compartirlo, queridos hermanos, para que nos podamos dar cuenta de qué gran amor tiene el Señor, el Eterno, para con nosotros, hermanos, que en otro tiempo, dice la Biblia, estábamos perdidos. No teníamos a Dios en el corazón, no teníamos leyes, no teníamos instrucción, no teníamos al Mesías, a Jesucristo. Jesús va a contar en 2 episodios que se sorprendió acerca de 2 personas. Un hombre, un centurión romano, un hombre que tenía a cargo soldados, ¿se acuerda? Y tenía un siervo en su casa, un ayudante, un colaborador que estaba muy enfermo. Entonces él manda a decir que el Señor dé la palabra, que el Señor diga la palabra, suelte la palabra de sanidad, y ese siervo iba a ser sanado. Fíjese el grado de fe. Por algo le llamó la atención al maestro, a Jesús, y va a decir: nunca encontré en toda Israel tanta fe como este hombre, que era un hombre gentil, era un hombre de Roma, un centurión romano. También le va a llamar la atención acerca de una mujer, que es lo que vamos a compartir hoy, en esta tarde. Y dice en Mateo capítulo 15, versículo 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí, dice, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Vemos la relación, hermanos, la desesperación de una mujer. Y aquí vamos a compartir cómo el Señor, hermanos, mucha gente en este texto dice cómo el Señor va a responder a esta mujer duramente. Y la va a tratar de humillar prácticamente, porque le va a decir perros. Así le decían, hermanos, a los que no pertenecían al pueblo de Dios, a la nación de Israel, se les llamaba despectivamente como perros. Fíjese hasta dónde tenía ese concepto de ser un pueblo elegido, una nación santa, que a los demás pueblos los veían como perros. Eran abominables, eran asquerosos, no se podían ni juntar con esas personas. Pero aquí vamos a ver un saludo grande a mi amigo Luis Puebla, de la provincia de Misiones, Posadas. Un abrazo grande, querido Luis Puebla, de Posadas. Un abrazo, querido. Mónica Kremer también se ha conectado. Bendiciones, pastores, shalom. Gracias por orar por nosotros. Ahí está nuestra hermana Mónica Kremer también desde Tanti. Nos saluda y nos bendice. Así es, hermanos. Y vamos a ver en este relato cómo esa mujer que está atravesando por una situación difícil, que tiene en su casa un gran problema, hermanos, con una hija que está siendo atormentada por un demonio. Y vamos a ver este relato que a muchas personas les llama la atención, como le llamó la atención también al Mesías, a Jesús. Jesús va a decir, fíjese, vamos a compartir. He aquí, dice, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio.
Un caso de liberación era este. Yo me imagino la escena, y usted también, imagínese la escena. Jesús está realizando el camino, el viaje más extenso de todo su ministerio. Está yendo de Capernaum a Tiro y Sidón, a la región que es el límite de la tierra de Israel, y hay aproximadamente 68 kilómetros, que está caminando de Capernaum a la tierra de Tiro y de Sidón, que eso es una ciudad portuaria, es un lugar de mucho movimiento marítimo. Hay puerto, había un puerto muy importante en la zona, y ese mar Mediterráneo era el que conectaba a Israel, Palestina, con Europa y con el resto de los países. Era muy importante ese lugar. Y ahí va a estar el Mesías, queridos hermanos, encontrándose con esta mujer. 68 kilómetros por una mujer, hermanos. Fíjese cómo no valorar, cómo no entender el valor y el gran amor que el Eterno sintió por nosotros, hermanos. Porque nosotros en otro tiempo estábamos como esta mujer también, despreciados, fuera del plan, del propósito que el Eterno tenía para con nosotros. Pero ahí apareció el Señor en nuestras vidas y nos dio vida, nos dio el perdón de los pecados, nos dio la salvación del alma y promesa de vida eterna. Muchísimas cosas. Mire, esta mujer primeramente va a reconocer, le va a decir Adón, le va a decir Señor, hijo de David. O sea, que da a entender que esta mujer tenía conocimiento de las Escrituras. Pese a ser cananea, sirofenicia, de un lugar, hermano, de pueblos que no eran reconocidos por el eterno Dios, ahí, hermanos, aparece Jesús en la escena con una mujer cananea. Cuando vemos el pueblo de Israel, hermanos, que va a entrar a la tierra prometida, tierra de Canaán, Canaán de Galilea, el Eterno le da instrucción, eso lo estamos compartiendo, y vemos que se está preparando, Moisés le está dando leyes, le está dando instrucciones para que no se contaminen con los cananeos, con los jebuseos, con los gerteos, con los amorreos, 7 pueblos que vivían en ese lugar, que eran politeístas, no tenían Dios, no tenían respeto, no tenían códigos. Por eso, el Señor Jesús, vamos a ver aquí, que Él no viene a esas personas. Va a explicar que viene solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esta mujer era muy especial, hermanos, porque ella conocía de las Escrituras. Sabía que hijo de David iba a ser el Mesías. De ese linaje, como está en Mateo capítulo 1, comienza diciendo Jesús, hijo de David, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham, y después sigue hablando de la genealogía. Entonces reconoce que es el hijo de David y le dice, ten misericordia de mí, porque es la mujer la que lleva toda la carga, todo el peso, el sufrimiento, porque en la casa hay un problema, hay un gran problema, hermanos, como en este tiempo, y es la mujer la que pone sobre sus espaldas ese problema. La economía, el trabajo, los chicos, la comida, la ropa. Pero el caso de esta mujer realmente era grave porque tenía una hija endemoniada. Estaba poseída, altamente poseída. Dice, gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Como que la ignoró, hermanos. Y dice que iba la multitud y la mujer le estaba gritando. A gritos, hermanos, le estaba diciendo el problema que ella tenía.
y lo estaba reconociendo como el Adón, como el Señor, como el Mesías, que venía del linaje de David. Jesús no respondió palabra, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Despídela, porque está molestando, está entorpeciendo el trabajo. Pero fíjese la fe, hermanos. El otro día hablábamos un poco de la fe y decíamos que la fe, hermanos, es confianza, emunaj, es la palabra hebrea para fe. ¿Se acuerda? No es solamente creer, porque creer los demonios, dice Santiago, el libro de Santiago, los demonios creen y tiemblan. No es solamente creer, la fe es un poco más, decíamos que es fidelidad, fidelidad al eterno Dios, confianza y obediencia, eran tres cosas, fidelidad, confianza y obediencia, eso es emuná, eso es la fe. Y estas características estaban en esta mujer. Jesús no le respondió palabra, pero ella siguió insistiendo. Él respondiendo, dice el versículo 24, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí le da el mensaje, hermanos, a lo que realmente el Mesías vino. Vino a restaurar, ¿qué cosa? El pueblo de Dios, la casa de Israel, a rescatar las ovejas que se habían perdido, las 10 tribus. Porque estaba el reino dividido, ¿se acuerda? La casa de Israel al norte y la casa de Judá al sur. La casa de Israel al norte con 10 tribus y la casa del sur o casa de Judá con 2 tribus solamente. Y las 10 tribus, hermanos, de la casa de Israel se asimilaron en las naciones, se contaminaron con las demás naciones y se olvidaron de los mandamientos, se olvidaron de las leyes, de los decretos, se olvidaron que hay un Dios eterno que tiene el control de todas las cosas. Quiero saludar a mi hermano Gaby Cabrera, de la provincia de Buenos Aires, Paso del Rey. Un abrazo grande, querido Gaby. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros en esta tarde la poderosa palabra del Señor. Entonces Jesús respondió, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Fíjese, hermanos, cuando estamos ante una situación desesperante, en la casa, en el trabajo, en la economía, en nuestra salud, hermanos, la gente, las personas pueden llegar a hacer cosas que nunca estuvieron en los planes de ellos que iban a hacer. La desesperación, hermanos, cuando hay una enfermedad, cuando hay un diagnóstico, cuando hay un pronóstico, cuando se perdió el trabajo, cuando hubo un quiebre en la familia, en el matrimonio, la persona va a buscar la solución al problema, se va a desesperar. Y la persona que tiene fe, mucho más, hermanos. Y esta mujer no solo tenía fe, sino que su confianza, claro, estaba depositada en algo sabía ella de la Escritura. Da a entender porque lo reconoce como el Adón, el Señor. La versión hebrea dice el Adón, el Masías, el Mesías, el enviado del cielo. La mujer lo reconoció que él era el enviado del cielo, del Padre que lo había enviado y que venía del linaje de David. Tenía fe, tenía emuná, tenía confianza, tenía fidelidad y por sobre todas las cosas era una persona obediente. Pero fíjese que el Señor le está, como se dice aquí en Córdoba, la está ninguneando. No le respondió hasta que la hizo sufrir un poco. ¿Y sabe por qué, hermanos, coinciden
todos los estudiosos que el Señor hace este tipo de trabajo, hermanos, con las personas que se han apartado del Señor. Aquellos que le han dado la espalda, que el Señor abrió un camino, les dio el Mesías, les dio promesas, le dio el perdón de los pecados, cuántos beneficios que le dio a todo el mundo, hermano, para todos los hombres del mundo. No solamente las ovejas perdidas de la casa de Israel, las 10 tribus, sino que a través del Mesías de Jesucristo, hermanos, se abrió la puerta para que pudiéramos entrar. Como dice Romanos capítulo 11, éramos olivo silvestre y Él a través de Jesús nos injerta a través del Mesías en el olivo natural, el real. En Efesios capítulo 2 nos habla que nos da una nueva identidad, nuevo hombre en Cristo, en el Mesías. Antes, dice, no tenían pueblo, no tenían Dios, andaban divagando por el mundo. Pero ahora tienen leyes, tienen un Dios, tienen dirección, tienen instrucción. Entonces, dice ella, Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Vemos cómo está insistiendo esta mujer porque el problema, hermano, era grave en su casa, en su hogar. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La versión más original, hermano, dice a los perros directamente. Aquí contempla un poco diciendo los perrillos, pero la versión original dice los perros directamente, porque era un término despectuoso, tenían un adjetivo calificativo realmente que era defectuoso con, ¿cómo se dice? Era, bueno, lo miraban mal, hermanos, lo miraban mal. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Fíjese hasta dónde la fe, hermanos, hasta dónde se conformaba una mujer que no era parte del reino de Dios, no había promesas para ellos, no había un lugar, pero el Señor sí en su corazón no hace acepción de personas. Es por eso que muchos se preguntan por qué el Señor caminó 68 kilómetros, queridos hermanos, para tener un encuentro con esta mujer que era cananea, venía de antecesores, ancestros totalmente idólatras que no estaban en el plan del eterno Dios. Pero el Señor abrió, hermanos, una brecha, abrió un camino de perdón, de misericordia y de amor para con todas esas personas, para con nosotros, porque nosotros en otro tiempo estábamos así. Y ella le dijo, el 27, ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Está reconociendo, hermano, que ella está en un nivel muy bajo, no está en condiciones, no son las más óptimas condiciones de pedir algo, pero dice, bueno, aún las migajas que caen, dice, de la mesa de los amos, los perrillos comen. Y sabe que las migajas que hace referencia, queridos hermanos, eran restos de pan, que por ejemplo la miga del pan, ahí están nuestros hermanos de Estancia Vieja que producen un pan casero espectacular. No se desperdicia nada. Pero claro, en la antigüedad se le sacaba la miga del interior del pan y con esa misma miga se usaba, no había servilleta, no había rollo de cocina y se usaba para limpiarse la boca o las manos con esas migajas, aún los dedos así, y después que terminaba la comida, lo que se compartía, esas migajas con el mantelo así se tiraban a la calle o a la vereda, por ahí afuera, o al piso para que los perros comieran esas migajas. Fíjese al estado que una persona
puede llegar, hermano, cuando está en un momento de desesperación, un momento de angustia, un momento de tristeza, de extrema necesidad. Lo que va a soportar, primeramente el Señor la ninguneó, ni la escuchaba, y ella seguía detrás clamando y clamando. Los discípulos dijeron, despídela, que se vaya de una vez por todas. Pero ella persistió, hermanos. Yo creo que esta palabra, hermanos, puede hacer un impacto, tiene que hacer seguramente, en aquel que está atravesando por una situación difícil, en el matrimonio, en la familia, en la economía, porque el Señor está, hermanos, atento. Dice, yo estoy a la puerta y estoy llamando. Si hay alguno, dice, si alguno oyere, dice, y abriere la puerta de su corazón, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Él está queriendo relacionarse, hermanos, todos los días, a cada momento, en todo lugar. Qué bueno es abrir el corazón, ¿no? Y ella dijo, sí, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Fíjese lo que provoca la fe, la emuná, la fidelidad, la confianza, la obediencia, mantenerse creyendo, queridos hermanos. Muchas veces yo hoy pensaba en esto, que en estos momentos tan difíciles que vivimos en todo el mundo, la economía, hermano, que está temblando, primeramente los trabajos, la asistencia en la salud, mucha gente no puede concurrir a los hospitales para la atención como se venía desarrollando normalmente, y se empieza la gente a desesperar. Y la fe comienza también a tambalear en algunos, hermanos. Por eso insistimos, hermanos, porque somos hombres y mujeres de fe que no retrocedemos. Al contrario, imitamos estos ejemplos, hermanos, que nos llevan y nos provocan y nos movilizan a creer más a la palabra. Porque el Señor está cerca, está cercano, hermano. Entonces Él puede hacer todas aquellas cosas que para nosotros son imposibles. Él las hace posible. Y decía que he visto muchas personas, hermanos, y he oído que están depositando su confianza en otras personas, en otros hombres, cuando realmente nuestra confianza, hermanos, tiene que estar depositada en el Señor, el autor y el consumador de la fe. Él es el que puede hacer todas aquellas cosas, hermanos, que para nosotros son imposibles. Él las hace posible. ¿Cuándo, pastor? Cuando ve en nosotros que hay fidelidad, hermanos, que no somos movidos muy así nomás de nuestra fe, de nuestra confianza, de nuestra obediencia por sobre todas las cosas.